muchas veces de buscar todos los caminos necesarios para lograr un entendimiento a través del diálogo, para sacar adelante reformas, medidas, decisiones que son importantes para los chilenos y las chilenas. El gobierno por sí solo necesita llegar a acuerdos con sectores de la oposición para emprender en el Parlamento agendas en temas que afectan la vida de los chilenos y las chilenas todos los días. Así lo hicimos, por ejemplo, en materia de seguridad. Ustedes saben que no fue simple, pero con la persistencia y la voluntad de distintas partes se ha ido elaborando una agenda. Eso no ha significado que terminen las diferencias, pero sí ha permitido que vayamos avanzando y que todo. En virtud de todo ello, en los últimos días se han tomado contacto con las fuerzas de oposición en búsqueda de retomar un clima de mayor diálogo, de mayor apertura, para destrabar temas que la población viene esperando hace mucho tiempo. En virtud de ello, esta semana, el día jueves, el presidente ha acordado una reunión, ha invitado aquí a La Moneda a los partidos de Chile Vamos para iniciar o retomar más bien un diálogo en las materias del pacto fiscal, de la reforma previsional, pero también ver la posibilidad de lograr algunos entendimientos en la agenda que se va a llevar al Parlamento en materia de probidad y también reafirmar los compromisos que ya hemos tomado en la agenda de seguridad. Esta reunión del día jueves debiera ser seguida con conversaciones con otras fuerzas políticas que son de oposición o que no son parte de la alianza de gobierno, además del diálogo cotidiano que tenemos con las fuerzas de gobierno, porque en estos temas requerimos como país construir soluciones que den cuenta de acuerdos más amplios de lo que representa este gobierno o los gobiernos anteriores. Llevamos varios gobiernos intentando reformas previsionales, buscando allanar el terreno para acuerdos tributarios, sin lograrlo. Los chilenos están muy cansados de esperar, están muy cansados de vernos pelear. Y quizá ahora que se ha dejado a un lado lo que por mucho tiempo parecía ser una dificultad para este diálogo, que era la permanencia del exministro Jackson, él hizo este gesto de hacer un paso a un lado y ese gesto, pensamos, nos da una posibilidad como país de sentarnos a trabajar, de sentarnos a conversar y de construir esos acuerdos. Eso es lo que comenzaremos el día jueves con esta reunión que iniciará el presidente de la República y que después seguiremos los parte de estos temas y, como les decía, va a ser continuada después con contactos con las demás fuerzas políticas. Es una buena noticia para el país, pero en lo más mínimo es concluyente, es solamente sentarse a conversar. Ha sido tan difícil conversar que no le restamos valor, pero eso requerirá después, para que ese diálogo dé frutos, que todos estemos abiertos a ceder. Como gobierno tenemos esa apertura, tenemos plena conciencia de que solo con nuestros votos no podemos y tenemos también flexibilidad. Y requerimos de la otra parte también esa disposición para construir ese entendimiento que tanto nos reclaman la ciudadanía. Consultas. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Preguntarle si ha habido algún acercamiento con el Partido Republicano, ya que habla de la oposición. ¿Se han puesto en contacto con ellos para ver cómo va a ser el futuro de los diálogos en torno a las reformas? Sí, a ver, primero le hemos avisado a los demás partidos que se va a hacer esta conversación este jueves. Le hemos avisado especialmente para que sepan que el interés de hablar con los demás, por supuesto que está, pero tenemos que partir por alguna parte. En todos hemos encontrado una muy buena recepción, pero ya tendremos que concretar, digamos, esas conversaciones en su momento, ir generando el método de trabajo. Les quiero recordar que en la agenda de estos temas hay situaciones muy distintas. Por ejemplo, en el caso de seguridad simplemente estamos reafirmando una agenda que ya existe. En el caso del pacto fiscal son temas que han hablado con algunos y con otros todavía no. En el tema previsional se ha hablado con todos, pero falta ahora cerrar los acuerdos. Entonces son materias que cada una se va a trabajar en su mérito, cada una con su ritmo, pero todas tienen algo en común. Son temas fundamentales para los chilenos y las chilenas. Son temas en que se requieren acuerdos. Son temas en que el país espera una señal de entendimiento, que no quita las diferencias, que no quita que cada uno renuncie, no significa que cada uno renuncie a sus propias posturas, pero sí que las ponga al servicio de una causa superior, que es lograr soluciones para el país.
Hola, ministra, ¿cómo está? Hola. Ministra, el hecho de que el expresidente Sebastián Piñera acompañe al presidente Boric en este viaje a Paraguay es un gesto político a la oposición en la misma línea, ya entendiendo estas diferencias que han tenido a lo largo del diálogo por las principales reformas del gobierno. Yo diría que es una continuación de un espíritu republicano que ha caracterizado nuestro país, ¿no? Que lamentablemente en muchos lugares no se ve. No es algo realmente extraño. Cuando fue, por ejemplo, el cambio de mando en Brasil, el presidente consultó si iban a viajar otros exmandatarios, el expresidente Lagos lo iba a hacer y lo invitó a viajar en el avión. En esta oportunidad iba a viajar el expresidente Piñera y lo invitó a ir en el avión. Es parte de una amistad cívica que es muy importante que cuidemos siempre, que ha caracterizado a Chile y que engrandece y hace fuerte nuestra república. Ministra, ¿qué tal? Buena tarde. Preguntarle a propósito de estas conversaciones que ustedes van a retomar con esta invitación que hace el presidente con la oposición, pero se da un escenario bastante tenso a pocas horas, días de la salida del exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y también en las últimas horas de declaraciones de sectores de la oposición, particularmente, por ejemplo, del Partido Republicano, que dicen que es necesaria una cirugía mayor en el gabinete del presidente Gabriel Boric para sentarse a conversar, para entender el contexto político en el cual se da en el medio de esta discusión de las reformas. ¿Cómo mira el Ejecutivo eso? Y también, ¿qué le pareció a propósito de estas declaraciones cruzadas del expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, que da cuenta, que dice que al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar? A ver, primero, naturalmente, cuando hay un oficialismo y una oposición es porque hay diferencias de opinión, ¿no? Y es normal que la oposición tenga una idea distinta de cómo haría gobierno. Uno no espera que esas diferencias se terminen, ni que haya un entendimiento en cada uno de los pasos que el gobierno tiene como requisito para sentarse a conversar de las materias legislativas y de política pública, ¿no? Es normal, ha sido y va a seguir siendo así, que tenemos diferencias entre oficialismo y oposición. El tema es que en medio de esas diferencias, si somos capaces de buscar acuerdos en cosas sin las cuales el país es el que paga las consecuencias. Entonces, lo que nosotros invitaríamos es a que esas opiniones, si las hay, se expresen, naturalmente puede haber, hay distintos instrumentos para expresarlas, pero el que parecía ser el obstáculo principal hasta hace pocos días atrás, hoy día ya no está presente y por lo tanto podemos comenzar un diálogo, ¿no? Y en ese diálogo ir buscando los acuerdos, no buscar que estén todos los acuerdos antes de dialogar, eso es muy difícil. Ministra, buenas tardes. Perdón, y la otra pregunta, sobre Carlos Larraín. Bueno, Carlos Larraín tiene su estilo, lo conocemos, nosotros tenemos otro. Y parte de nuestro estilo es que no pisamos ese palito. Así que en ese lenguaje y en ese tipo de epítetos no vamos a entrar, por más que nos traten de provocar. Ministra, buenas tardes. ¿Hay reemplazo ya para el ministro Giorgio Jackson en la cartera de Desarrollo Social o cuándo se tiene pensado anunciarlo? Y si es que va a haber más ajustes en el gabinete. Y lo otro, preguntarle por un atentado que destruyó una casona en Victoria donde Resistencia Mapuche Mayeco realizó amenazas de muerte a Gendarmería. Sí, bueno, la primera pregunta es una pregunta para el presidente de la República, no para mí. Es él el que tiene que tomar esas decisiones y cuando las tomen, todos van a ser informados. Sobre lo segundo, hemos visto en el último tiempo que muchos atentados que se dan en la macrozona sur hoy día tienen como foco la temática de los presos. Los presos lo están en virtud de procesos judiciales, lo están porque son acusados de delitos que nuestra legislación contempla y lo están en virtud de decisiones que toman los tribunales, en virtud de acciones que toma la Fiscalía. Se va a modificar porque haya amenazas en atentados. Hay ciertamente en el marco de la situación penal de una persona que está privada de libertad, decisiones que tiene que tomar Gendarmería y para ello se contemplan muchos elementos. Jamás vamos a permitir que uno de ellos sea la intimidación. Jamás vamos a permitir que uno de ellos sea la amenaza de tomar algún tipo de represalia contra los funcionarios que trabajan en este servicio tan relevante que es Gendarmería. Y queremos decir a propósito de esto que todo que hemos visto en las últimas semanas de acciones de pancartas o declaraciones o panfletos que hacen referencia a las personas que están con problemas en la justicia, no van a cambiar la voluntad del gobierno de hacer cumplir la ley, pero tampoco la voluntad de buscar soluciones de fondo a la demanda mapuche, los temas que son propios de su agenda de reivindicación por reconocimiento y por tierra, y tampoco eso va a frenar
el esfuerzo del gobierno para remover los obstáculos que impiden que llegue el desarrollo, que llegue el crecimiento económico a esa zona. Vamos a trabajar en estas 3 líneas al mismo tiempo. Y la seguridad la vamos a cuidar, la vamos a buscar a quien atente contra ella, vamos a dialogar para encontrar soluciones en los temas de fondo y vamos a empujar desarrollo en la región. Y quien nos amenace no nos va a detener en ninguna de estas líneas. ¿Estamos? ¿Todo cubierto? Oye, el jueves es con Chile Vamos, para que no se piense, es ese conglomerado con el que se va a conversar y en los días posteriores vamos a ir viendo agenda con otras fuerzas políticas. El horario exacto no tenemos, pero en principio AM, en principio. Están confirmados los partidos, ¿cierto? Dijeron que sí. Se habló con los tres dijeron que sí, van a estar representados por miembros de sus mesas, ese detalle de por quiénes exactamente todavía no se ha definido, lo tienen que definir ellos. Ministra, y los 3 partidos vienen a la vez, ¿no? Todos vienen a una misma reunión. Los tres a la vez. Más adelante, pero se le avisó que vamos a partir con Chile Vamos, se le avisó a todos los partidos, algunos todavía están avisándoles ahora, pero varios ya están avisados y saben y todos tuvieron muy buena recepción a este esfuerzo. Muchas gracias.